Por dar una pincelada, entender lo que somos, lo que es este partido y lo que predicamos, si me permitís la expresión, requiere entender un poquito más en profundidad lo que Manolo ha apuntado. ¿Cómo nacimos y por qué nacimos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo hemos llegado a esto? Yo creo que no se entiende bien, de verdad, los énfasis que ponemos, las cosas que defendemos, si no partimos de ese conocimiento previo. Empezaré por mí misma, que explica bien también la evolución. Yo soy incapaz de separar política y democracia. Me parece que es una cosa que va junta siempre. O sea, que la política y la democracia van unidas, no pueden, son inseparables. No hay democracia sin política. No es posible construir una democracia sin política. Hay que hacer otra política y hay que hacer política de otra manera, pero es imposible separar la democracia de la política, de la participación política. Yo aprendí esto cuando era una niña y cuando, sin verbalizarlo, sin reflexionarlo, sin teorizarlo, cuando hablar de política en mi casa, que era común, en la época en la que no se podía hablar en la calle, hablar de política en mi casa era hablar de democracia. Yo soy la pequeña, tengo 59 años, soy la pequeña de 3 hermanos y en mi casa mis padres, particularmente mi padre, hablaban mucho de política, con nosotros, con los 2 chicos mayores y conmigo. Hablaba de la guerra civil que él había vivido, él era republicano, había estado condenado a muerte, aunque afortunadamente no fue ejecutado, por eso estoy aquí yo ahora, y cuando salió de la cárcel, bueno, empezó su vida, empezó a trabajar, y la política formaba parte de nuestra vida desde que éramos pequeños. Las conversaciones sobre la política tenían que ver con las conversaciones sobre la democracia. Para mí, oír hablar de política, de la guerra civil, de lo que aquello supuso, de toda la historia, de lo que había que construir, hablar de política era hablar de democracia. Para mí la democracia era hablar de política en la calle, sin verbalizarlo, sin ser capaz de teorizarlo, ¿no? ¿Qué era vivir en democracia? Pues poder hablar de esas cosas que hablábamos en casa fuera y poder hablar con normalidad de todo ello. Y que nunca volviera a ser necesario ser un héroe para hacer política. Una sociedad democrática era eso, una sociedad en la que hablábamos de esas cosas, en las que elegíamos, en las que no había que vivir un drama para defender las ideas, en las que eso, la política era la democracia. Así crecí, así fui educada, hasta que llegamos a una situación en la que Franco se murió y empezamos a construir la democracia. Y así he vivido toda la vida pensando eso mismo, que hacer política es construir una democracia cada vez de mayor calidad. Es verdad que yo he hecho política siempre en el País Vasco y durante muchos años solo en el País Vasco, que mi actividad política ha estado ligada al lugar en el que vivía y en el que sigo viviendo, y que solo hacía política en el País Vasco. Y quizá por eso esa pasión por la política que desarrollé siendo una niña nunca la he perdido, porque durante demasiados años hacer política en condiciones de libertad seguía siendo un reto para nosotros. Lo que en el resto de España no era ya un reto, porque la Constitución se cumplía, en el sentido, digamos, fundamental, de aquellos aspectos de la Constitución fundamentales, es decir, no había que arriesgar la vida para ir a votar o para decir públicamente lo que uno pensaba o lo que uno defendía. En el País Vasco eso todavía no se cumple. Y no les quiero contar cómo a lo largo de muchísimos años se ha cumplido mucho menos todavía. Por tanto, defender esos principios democráticos básicos de participación política, de libertad para expresarte políticamente, sin miedo, bueno, pues ha hecho que yo, quizá, si hubiera vivido en Murcia, pues no sé, igual no había tenido tanta pasión por la política y ahora hacía otra cosa, pero no lo sé.
creo que estaba envenenada desde niña, pero igual había ocupado un lugar secundario en mi vida, pero es que ni siquiera me lo he podido plantear, por haber vivido y por vivir y por practicar esas enseñanzas en un sitio en el que todavía sigue siendo necesario reivindicar la libertad de verdad, o sea, la libertad mínima, la de expresión, poder hablar sin miedo, que parece que es una cosa que afortunadamente en el resto de España pues no se piensa, pero realmente los únicos constitucionalistas que yo he conocido éramos vascos, porque vivíamos en una parte de España en la que la Constitución aún no ha tenido una oportunidad. Como hicimos política allí, allí nos encontramos con gente muy diversa defendiendo lo que nos une. Algo que en España se ha perdido, porque hemos hecho, o se ha perdido casi del todo, que es esa comunidad política española de estar, en fin, esa incipiente comunidad política que construye toda democracia, de ciudadanos que se sienten unidos por muchas cosas, aunque tengan opiniones distintas en otras, y que saben que es mucho más lo que nos une, las cuestiones fundamentales, que aquello que nos diferencia, que no es lo que nos separa, en una comunidad plural, en una sociedad plural y democrática. En España, bueno, pues en los últimos años particularmente se ha ido abriendo una especie de forma artificial de fosa entre personas que tienen opiniones políticas distintas, pero que realmente yo creo que no se da entre los ciudadanos, ¿no? Pero se ha intentado otra vez las dos Españas, pero en el País Vasco no nos podíamos permitir ese lujo. Por lo menos quienes teníamos en común la defensa de la democracia y de las libertades. En el País Vasco, la inmensa mayoría de los vascos sabíamos que la única raya que nos separaba y que nos dividía era, en un lado estaban los demócratas de todo tipo y en otro los enemigos de la democracia. Los que querían destruir la democracia y para eso asesinaban personas o expulsaban personas del País Vasco. En ese grupo de gentes diversas, de pluralidad ideológica, de pluralidad desde la perspectiva, en fin, personal, de vivencias, de formación, de expectativa de vida, de edad, de todo tipo, en ese grupo coincidimos durante mucho tiempo personas que teníamos adscripción ideológica diferente, incluso que militábamos en partidos políticos distintos y que competíamos electoralmente, y otras que no militaban en ningún partido político y que, bueno, pues que tenían opiniones también distintas. Un grupo que se terminó juntando para sacar a la calle, para llevar a la calle las reflexiones que hacíamos en las universidades, en artículos de opinión o entre nosotros cuando nos juntábamos. Por una misma necesidad, que es la que nos ha llevado a formar este partido político, para defender lo que nos une, para sentirnos mayoría, los que somos mayoría. Y decidimos formar un grupo cívico que se llamó Basta Ya, en el que, en fin, estábamos personas, como les decía antes, de todo tipo y de toda extracción ideológica, y decidimos que había que dar un paso y salir a la calle no solo a quejarnos, que es algo muy común en España, no solo a protestar contra cosas que ocurrieran, y particularmente por la situación del País Vasco, no solo a llorar después de un funeral o en un funeral, a condenar un asesinato, porque eso ya habíamos aprendido a hacerlo, aunque nos hubiera costado mucho hacerlo. Salir a la calle, quiero decir, cuando había un asesinato. Ya aprendimos a hacerlo, particularmente cuando empezaron a matar concejales, que fue cuando todos llegamos a la conclusión de que éramos posibles víctimas. Suena muy dramático, pero es así. Bueno, ya aprendimos a salir a llorar juntos después de los funerales. Llegamos a la conclusión, todas aquellas personas, que había que aprender a salir a defender las instituciones democráticas, las instituciones comunes, la Constitución, el Estatuto, y a enfrentarnos no solo al terrorismo, sino al nacionalismo obligatorio, que es una manera de llamar a defender
nuestra libertad y nuestra pluralidad. La libertad de todos y la pluralidad de la sociedad democrática. Y, bueno, ustedes saben cuál fue el recorrido de Basta Ya, cómo demostramos algo que nos decían que era una locura, que era imposible, que es que la gente saliera a la calle sin un muerto. Todos nos explicaron, desde todos los sitios, desde los partidos políticos, desde los medios de comunicación, todos los prescriptores de opinión, todos los sociólogos con los que hablamos, todos nos dijeron que eso era imposible, que nadie iba a salir a la calle a defender la democracia, que nadie iba a salir si no era como una actitud de reacción ante un ataque, que nadie iba a ir en positivo, con globos de colores, como salimos la primera vez, a reír juntos, porque habíamos aprendido a llorar juntos, pero a reír juntos, que nadie lo iba a hacer. Y oye, la primera vez que salimos a la calle salieron 8 o 9 mil personas, en un día de septiembre que llovía, de febrero, que llovía, que te morías, o sea, unos días antes de que asesinaran a Fernando Buesa, que estuvo, por cierto, en esa manifestación, y la segunda vez, en septiembre de ese mismo año, sacamos 100.000 personas a la calle. O sea, demostramos que si a la gente le das la oportunidad, lo hace, pero que alguien tiene que darles la oportunidad, que alguien tiene que ponerse por delante de esa manifestación, que alguien tiene que movilizar, que alguien tiene que hacer el discurso para que la gente tome conciencia de que hay cosas que no se hacen y que hay que hacerlas. Me parece importante también destacar en esta reflexión que lo hacíamos a pesar de los dos grandes partidos políticos. A pesar de que allí estábamos personas de la dirección del PSOE y de la dirección, bueno, yo de la dirección vasca del PSOE y de la dirección del PP, como María San Gil. O sea, que allí había personas destacadas, vamos, en fin, yo menos que María, en el sentido de que yo estaba solo a nivel vasco, pero bueno, era una persona conocida, reconocida y un cargo público del Partido Socialista, y María San Gil lo mismo del Partido Popular. Pero lo hacíamos a pesar de los partidos políticos en los que militábamos, porque a ellos no les gustaba eso. No querían que hubiera un movimiento cívico con un objetivo político, porque no éramos un movimiento apolítico, no éramos un movimiento partidista, pero éramos un movimiento político, teníamos un objetivo político, defender la democracia, defendiendo la participación de los ciudadanos a la hora de defender la democracia, defender las instituciones comunes y protestar, atacar, criticar el nacionalismo obligatorio. Los partidos nos veían con recelo, porque éramos un pepito grillo, porque les poníamos ante su responsabilidad, porque rompíamos los tabúes que ellos no habían querido romper. Y aunque iban a las manifestaciones que convocábamos, los dirigentes de ambos partidos políticos iban como invitados. No les pedíamos permiso para hacerlas, ni para decidir la fecha, ni para poner el lema. Y les quiero contar una anécdota, por ejemplo, cuando salimos una vez con un lema que era por la Constitución y el Estatuto, que hoy, pues es un lema normal, yo qué sé, ¿no? En Euskadi nadie había salido nunca jamás a la calle con un lema que pusiera por la Constitución y el Estatuto. En separado, por el Estatuto sí, por la Constitución nadie. Bueno, cuando dijimos, hacíamos una cosa que explica también todo lo de después. Decidíamos tal día con tal lema y uno del PSOE íbamos al PSOE y uno del PP iba al PP a explicárselo. O sea que yo iba al partido, pedía una cita con el Partido Socialista a nivel nacional, María pedía una cita con el Partido Popular a nivel nacional, íbamos y les decíamos 11 de septiembre, Boulevard de San Sebastián, el lema por la Constitución y el Estatuto. Y nos decían, uno nos decía, ¿por la Constitución y el Estatuto? ¿Por qué no ponéis solo por la Constitución? Porque ya se sabe que el Estatuto pues, se deriva de la Constitución y además mucha gente que iría a una manifestación por la Constitución, como lo del Estatuto suena nacionalista y tal, pues no van a ir. Entonces, mejor que pongáis solo por la Constitución.
Otro nos decía, por la Constitución y el Estatuto, ¿por qué no ponéis solo por el Estatuto? Porque al poner por el Estatuto ya está claro que también es por la Constitución, porque claro, como el Estatuto se deriva de la Constitución, no habría Estatuto sin Constitución, así habrá gente que por el Estatuto iría, pero si ponéis la Constitución no van a ir. Y nosotros les dijimos, mira, es que no queremos que vaya gente con coartada. Queremos que los que vayan, vayan porque están de acuerdo con las dos cosas. Y preferimos que vayan 8.000 sin coartada, que van a eso, que 100.000 que explica cada uno por qué ha ido. Y no queda claro para qué es aquello. Por supuesto, luego fueron 100.000, porque como no les hicimos caso y pusimos las dos cosas. Bueno, pues eso mismo, y con esa misma filosofía, hemos hecho este partido político. Primero, para no pedir permiso a nadie para defender las cosas en las que creemos. Segundo, porque creemos que hay que defender lo que nos une, también en términos políticos, y que hay que llevar este discurso, que es el discurso que en privado hacen la inmensa mayoría de los españoles, a la tribuna pública. Que hemos de conseguir que adquiera categoría política aquello que es, desde el punto de vista de la reflexión y del pensamiento de millones de españoles, una cosa absolutamente lógica y absolutamente normal. Tercero, porque creemos que lo mismo que la gente de mi generación tuvo que construir la democracia y que para construir la democracia hubo instituciones políticas, sindicales, económicas, que tuvieron un papel fundamental e imprescindible, esas instituciones hoy están caducas y hay que cambiarlas. Sirvieron para formar la democracia, no sirven para regenerarla, porque se han anclado mientras que la sociedad se modificaba y cambiaba y quiere otras respuestas, necesita otras estructuras, necesita otra política, necesita partidos políticos que se comporten de otra manera y necesita ser tratados, digamos, con un mayor grado de respeto. Ya no estamos para que nadie nos diga, cállate tú que esto ya lo hago yo. O para que nadie nos anuncie que, bueno, que esto de la política es una cosa muy complicada, que mejor que se dediquen pocas personas a ella y a resolver los problemas de los demás. O que esto de los partidos políticos transparentes, menudo lío, mejor todo dentro de casa. No, o que esto de cambiar la ley electoral, qué horror, se llenaría el Parlamento de partidos raros, menudo guirigay. No. Ya no estamos para eso. La sociedad española ha evolucionado mucho, ha cambiado, la gente cada vez es más crítica y cada vez está mejor formada, cada vez es más exigente y nosotros creemos que hace falta un partido político que les diga a los españoles que se despierten, no que se duerman. Y que haga un discurso dirigido a la inmensa mayoría y no a la secta y no a los hooligans. Que ponga en práctica ese discurso y esas propuestas no solo durante las campañas electorales, en los mítines, en las tribunas, sino allá donde se hace política, en las instituciones democráticas. En palabras de Carlos Martínez de Correrán, que escribió un libro explicando lo que había sido la transición de Basta Ya a Unión, Progreso y Democracia, lo mismo que Basta Ya lo hicimos para sacar a la calle estas reivindicaciones, para salir de la casa a la calle, de las tribunas de las universidades a la calle, de las tribunas en los medios de comunicación a la calle, hemos hecho este partido para ir de la calle al Parlamento, para que esa expresión se escuche, se debata y cuele, si me permitís la expresión, en las instituciones democráticas. Así y para eso, y en eso, trabajamos desde Unión, Progreso y Democracia. Preocupados por la regeneración democrática, entendida, como lo ha explicado Manolo, como el único instrumento imprescindible para que los ciudadanos recuperen el control sobre la política, sobre los partidos políticos y, por tanto, sobre las instituciones democráticas. Para que recuperen el control. Para eso hay que cambiar leyes, no solamente hay que hacer discursos, empezando por la ley electoral, que es en sí misma una ley disuasora de la participación, porque le hace llegar al ciudadano el mensaje cierto de la ley. La ley está hecha para consolidar el bipartidismo, para que en España lo normal sea votar A o B, y para evitar que otro voto tenga sentido. Por eso es una ley que prima el bipartidismo, para que muchos ciudadanos piensen en su circunscripción electoral. Va, total, como no va a salir,
El que a mí me gusta no va a salir porque no es ninguno de los dos grandes, pues voy a votar al que menos manía tenga de los dos, al que menos rabia me dé, o voy a votar para que pierda a este, que es al que más rabia tengo. Es una ley que provoca la disuasión, el desafecto, que mantiene listas cerradas después de 30 y tantos años y bloqueadas después de 30 y tantos años de democracia, que no ha sido capaz ni de cambiar algo que en programas electorales de distintos partidos hemos llevado en más de una ocasión, como es la elección directa de los alcaldes, para evitar algo que es democrático, sí, pero que cuando se hace con, en fin, con un criterio general va en contra del sentido del voto, que es que se junten 5 partidos que suman uno más que el partido que no ha llegado a la mayoría absoluta por uno, y el alcalde sea de un partido al que ha votado el 7% de los ciudadanos. ¿Es legal? Sí. Pero eso hecho con criterio general y sin ser anunciado durante la campaña electoral es una perversión del sentido del voto de los ciudadanos, es una burla. Bueno, pues hay que, para regenerar la democracia, para que las instituciones democráticas ganen en calidad, hay que cambiar las leyes, no vale solamente hacer el discurso. Hay que cambiar las leyes para que, por ejemplo, en España dejemos de vivir la vergüenza de asumir como un hecho que no hay justicia independiente. Porque un país en el que no hay justicia independiente es que no hay democracia. Y en España no solo no hay justicia independiente, sino que les parece bien. Porque ya tienen este reparto de tarta acordado, cada X años me toca a mí y después te toca a ti. Por eso no vale solamente hacer un discurso de la necesidad de que la justicia sea independiente. No, oiga, hay que cambiar las leyes para evitar que el Constitucional esté nombrado por cooptación de los partidos políticos que se reparten el porcentaje en función de los votos, o que el Consejo General del Poder Judicial esté nombrado también por cooptación entre los partidos políticos. Porque si no hay justicia independiente, además de que, como todo el mundo sabe, es imposible que eso case con democracia, justicia, no hay separación de poderes, no casa con democracia, si no hay justicia independiente, entre otras cosas, es imposible combatir la corrupción política, que todos los ciudadanos dicen que es, en fin, lo más deleznable, la peor de las corrupciones, lo que rechazan cada vez que se les pregunta. Bueno, pero para eso hay que cambiar las leyes, por ejemplo, el Código Penal, para que los imputados con juicio abierto por corrupción contra la administración pública no puedan ir en las listas. No vale hacer discursos, hay que cambiar la ley, porque si no seguirá produciéndose lo que se produce. Y para cambiar las leyes hay que estar en el Parlamento. Concluyo. O sea, que hay que hacer el discurso y además tener la fuerza suficiente para cambiar las leyes, además de la voluntad, la fuerza suficiente para cambiar las leyes. Por eso, aquí se han citado a Kant, a Pericles, yo citaré a Cesare Pavese y con esto termino. Él decía que a veces la política, o sea, uno más contemporáneo y menos importante, más práctico, más de mujer de andar por casa. Él decía que la política a veces no es universalidad, es meramente legítima defensa. Y yo apelo a eso, a que los ciudadanos que están hasta el gorro de los unos y de los otros participen en legítima defensa. Muchas gracias.